Ok, ahora vamos a generar señales a partir de una señal discreta y en principio tenemos la traslación de las señales en tiempo discreto. Entonces, la notación genérica es utilizar la letra T y utilizar el H, que es una traslación horizontal, y después indicamos la cantidad de traslación, y esto lo vamos a afectar sobre una señal que llamaremos la señal original o la señal base. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente obtenemos una señal nueva G, sustituyendo en el argumento, es decir, en las n's, n más n0. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Esta notación es buena si se quiere tener un control de qué se está haciendo. Si ya se domina o ya se entendió, pues directamente uno puede pasar a la sustitución directa. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente señal. Tenemos la señal f de n igual a n más 1 para n entre menos 2 y 3. Y bueno, aquí estamos diciendo algo que habíamos comentado. Estamos pensando en que solo los enteros que estén en este rango. Ok, entonces va a ser el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sale? En los demás puntos de n, pues no nos interesan porque queremos que sea entero. En los demás puntos, en los decimales, no está definida la altura. Entonces, si evaluamos esta señal en menos 2, en menos 1, en 0, etc., obtenemos esta gráfica que está en negro. ¿Ok? Ahora, lo que quisiéramos es generar una nueva señal que sea una traslación horizontal de 2 unidades. Entonces, de la f de n. Entonces, lo que hacemos es evaluar f en el argumento de n más 2, que significa que en donde exista la letra n, analíticamente vamos a poner n más 2. Entonces aquí había n, pues ponemos n más 2, y el más 1 ya estaba, aquí lo indicamos, y también aquí estaba la letra n. Es importante que también ahí se ponga el n más 2. Entonces simplificamos, esto nos quedaría como n más 3, y nos quedaría este 2 que pasa restando de ambos lados, y nos quedaría que la n está entre menos 4 y 1. Es importante notar que como esta traslación es horizontal, pues los valores de n se alteran respecto a los originales. Por lo tanto, si yo evalúo ahora esta señal nueva entre menos 4 y 1, tengo la señal en verde. ¿Ok? Y geométricamente, ¿qué sucedió? Lo que sucedió geométricamente es que esta señal conservó sus alturas, pero se desplazaron todos los elementos 2 unidades a la izquierda. Es decir, la altura que tenía en menos 2 ahora la tiene en menos 4, la altura que tenía en menos 1 ahora la tiene en menos 3, la del 0 ahora la tiene en menos 2, la del 1 ahora la tiene en menos 1, la del 2 ahora la tiene en 0 y la del 3 ahora la tiene en 1. ¿Ok? Entonces, algo curioso que también pasa en las señales en tiempo discreto, es que traslaciones positivas horizontales, ¿ok?, mueven la señal hacia la izquierda, en contrario a la intuición. En particular, decimos que esta señal está adelantada. ¿En qué sentido se dice que está adelantada? Se puede argumentar eso con el siguiente hecho. Lo que pasaba, por ejemplo, en 0, que era que la altura en 0 es 1, ahora resulta ser que ahora pasa en menos 2, porque ahora la altura del menos 2 es 1. Y eso pasa para todos los puntos. Por ejemplo, lo que pasaba en 3, que la altura era 4, ahora pasa en 1, que la altura es 4. Por lo tanto, en ese sentido nos referimos que está adelantado. ¿Ok? De manera, como a manera de otro ejemplo, podemos ahora pensar que queremos generar la señal P, que es una traslación horizontal de menos 3 unidades de la señal f de n. Entonces, en términos analíticos, lo que hay que hacer es tomar a la señal f y en donde exista la variable n, sustituir por n menos 3. Aquí está la señal original, la señal base f de n, y quitamos la n y ponemos n menos 3. Y aquí también está la n y ponemos n menos 3. Entonces, simplificando, nos quedaría n menos 2 y este menos 3 pasa sumando de ambos lados y sería 1 y sería 6. Por lo tanto, si nosotros evaluamos esta señal n menos 2, esta fórmula entre 1 y 6 para n enteros, nos queda esta señal que está aquí pintada en rojo. Hay que evaluar 1, luego el 2, luego el 3, etcétera, y nos van dando las alturas. Geométricamente, ¿qué sucedió? Pues que si comparamos la gráfica de la señal base con esta nueva señal, pues esta señal se movió a la derecha 3 unidades. Es decir, el menos 2 se movió al 1, el menos 1 se movió al 2, el 0 se movió al 3, el 1 se movió al 4, el 2 al 5 y el 3 al 6, como se observa aquí. Por lo tanto, contrario a la intuición, cuando las traslaciones son horizontales y son negativas, la señal se recorre a la derecha, y en ese caso decimos que está trazada en el siguiente sentido. Por ejemplo, lo que pasaba en menos 2 ahora pasa hasta el 1,
lo que pasaba en -1 ahora sucede hasta el 2, lo que pasaba en 0 ahora sucede hasta el 3. En ese sentido se dice que la señal está atrasada. Obviamente si la traslación es 0, pues si n0 es 0 no hay traslación, la traslación es 0, no hay traslación horizontal. ¿Okay? Ahora vamos a definir las traslaciones verticales. Las traslaciones verticales utilizamos la letra T, utilizamos la V, que es una traslación vertical. Aquí indicamos la cantidad que se va a trasladar y eso va a afectar a la FDN. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que tomar a la fórmula base, la señal base F, y fuera de la fórmula simplemente sustituir la cantidad de traslación vertical. Entonces, por ejemplo, si queremos armar la señal Q, que es una traslación vertical de 2 unidades de la F, pues simplemente es tomar a la fórmula de la F y poner más 2. ¿Qué significa esto? Que aquí donde estaba la fórmula, que es n+1, pues escribimos n+1 y posteriormente agregamos este 2. Aquí el dominio no se altera porque es una traslación vertical. Digamos, el dominio sigue estando en su misma posición, lo único que se están alterando son sus alturas. Por lo tanto, no tengo que mover ni ajustar el dominio, eso solamente lo hago en horizontal. Por lo tanto, si grafico esta señal n+3 en el intervalo -2, 3 para n entero, pues entonces resulta ser que esta señal tiene ahora las alturas más arriba. Todas las alturas se han movido 2 unidades. Por ejemplo, aquí en -1 tenía altura 0, ahora va a tener altura 2. Aquí está, ¿no? Aquí tenía altura, en -2 tenía altura -1, le sumo 2, va a tener altura 1. Y así sucesivamente. Eso lo puedo hacer geométricamente, o si tengo la fórmula analítica, pues simplemente evaluar y me va a dar esos valores. Entonces, cuando la traslación vertical es positiva, esto sí concuerda con la intuición, pues la señal se mueve hacia arriba. Ahora, si queremos armar la señal WN, que es una traslación vertical de -1 unidad de la señal FDN, pues análogamente ponemos la señal FDN y fuera de ella, o sea, de la fórmula restamos la cantidad de traslación, que en este caso restamos porque es negativo -1. Entonces ponemos la fórmula de la FDN, que era n+1, y restamos un 1. Recordamos que el dominio no se altera porque la traslación es vertical, entonces simplificamos y nos queda n. Por lo tanto, si evaluamos en esta fórmula desde -2 hasta 3 en los enteros, pues nos dan estas nuevas alturas. Geométricamente, ¿qué sucedió? Si comparo con la señal original, pues todas las alturas han recorrido 1 hacia abajo. Entonces esta tiene altura -1, ahora va a tener altura -2. ¿Okay? Esta tenía altura 0, ahora va a tener altura -1. Esta tenía altura 1, ahora va a tener altura 0. Y así sucesivamente. Lo puedo obtener geométricamente o lo puedo obtener de la definición analítica de esta señal. Obviamente, al igual que en el caso horizontal, si ese 0 es negativa, pues la conclusión es que se mueve hacia abajo la señal, las alturas de la señal. Y si ese 0 es 0, pues entonces no existe tal traslación. No estamos haciendo nada, ninguna modificación a la señal FD.